Perdón. Vamos a parar ahorita la grabación. A ver, permítanme. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente tema, 1.2, estudios socioeconómicos. Para iniciar, bueno, vamos a empezar con generalidades. Vamos a hacer algunas definiciones. Una carretera, esto lo define así Cárdenas. En la parte última de esta presentación viene ya la referencia, ¿verdad? El texto, el libro de donde se obtienen estas definiciones. Una carretera es una infraestructura de transporte acondicionada dentro de una faja de terreno que se conoce como derecho de vía y que nos permite la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Ahí resalté aspectos importantes, ¿no? Infraestructura de transporte, que está confinada a una franja de terreno a la cual se le conoce como derecho de vía, y que esta infraestructura, perdón, tiene como función principal el que los vehículos circulen, y un aspecto importante, de manera continua en el espacio y en el tiempo, es decir, sin interrupciones, ¿no? Pero con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Entonces, aspectos importantes al construir una carretera son estos, ¿verdad? Que sea una carretera segura, que sea una carretera cómoda. Pero también, ahorita vamos a ver, ya desde un aspecto, esto es para fines de quien la usa, pero para fines de quien proyecta y construye, no solo nos vamos a enfocar a la seguridad y la comodidad de la carretera, sino a otros aspectos, como el cuidado del medio ambiente, como el que sea segura, perdón, económica, sea el proyecto económico, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Y de eso vamos a tratar en esta presentación. En el proyecto integral de una carretera, ya hablamos someramente en las clases pasadas, en la clase pasada, que el proyecto integral está conformado por, y lo vamos a ver más adelante, varios proyectos, ¿verdad? Pero lo esencial, digamos, de todos estos proyectos es el diseño geométrico. El diseño geométrico de la carretera es lo principal, digamos, de este proyecto, porque podemos tener todos los estudios, mecánica de suelos, podemos tener todos los estudios socioeconómicos, cuestiones incluso sociales, políticas, de cuidado del medio ambiente, pero pues si no se aterrizó ningún diseño geométrico, ¿qué vamos a construir? Entonces, por eso el diseño geométrico, ¿qué es lo que va a tratar esta asignatura? Pues es el aspecto, digamos, medular, importante de este proyecto integral de una carretera. ¿Y qué vamos a cuidar, como les decía? Bueno, primero que sea funcional, ¿verdad? Que sea segura, que sea cómoda, que sea estética, que sea económica y compatible con el medio ambiente. Y un ingeniero civil debe tener en cuenta todos estos aspectos. Privilegiar aspectos como la seguridad, a veces sobre la parte económica, es válido, ¿no? Vemos en las grandes carreteras, no importa que se rompan cerros, se hagan túneles de gran dimensión, porque lo que interesa ahí es esta parte, ¿no? Seguridad y que sea funcional, incluso pues que sea cómoda, etcétera. Se está privilegiando estos aspectos a cambio de esta parte económica. Y evidentemente que sea compatible con el medio ambiente, bueno, no solo en el aspecto, digamos, estético, sino también en el aspecto de no provocar gran impacto en el medio ambiente sobre el que se va a trazar, sobre el que se va a erigir, sobre el que se va a realizar esta carretera. Entonces, estos aspectos, todo ingeniero civil las debe tomar en cuenta, ¿verdad?
Evidentemente podemos hacer carreteras sin cuidar la parte estética, pero siempre implica un trabajo intelectual, digamos, mayor, cuidando estos aspectos, ¿no? Y bueno, eso en el transcurso de este curso vamos a observar cómo podemos abonar a cada uno de estos aspectos. ¿Cuándo decimos que la vía es funcional? Cuando ofrece una adecuada movilidad a través de una velocidad de operación, conforme al tipo, características geométricas y volúmenes de tránsito proyectados. Entonces, si yo mantengo una velocidad de operación suficiente, una velocidad de operación que no implique que esté acelerando y desacelerando, pues aporta esta parte funcional, pero también aporta la parte de la comodidad. Es más cómodo para un usuario, ¿verdad? De esta vía, el hecho de mantenerse a una velocidad más o menos constante, a estar frenando, a estar acelerando. Lo que sucede ahora con nuestras carreteras estatales principalmente o locales, ¿verdad? Que tenemos, federales, donde hay infinidad de topes, infinidad de situaciones que pues hacen tedioso, hacen cansado un viaje y a veces uno prefiere mejor erogar una cantidad para peaje, para mayor comodidad, seguridad, etcétera. Prefiere uno pagar una autopista a cambio de estas condiciones, ¿verdad? Que no debería de ser porque todo país debería ofrecer un tránsito libre, pero que se entiende en el sentido de que esas obras fueron construidas pues por particulares que las explotaron, digamos, una cantidad determinada de años conforme a un acuerdo con los gobiernos, ¿no? No sé, 15, 10, 15, 20 años. Y de ahí, pues, se sigue cobrando para mantenerlas, para que no represente un gasto para el gobierno. Pero evidentemente, pues ya después de que un particular la explotó, ya no debería ser así, ¿verdad? Ya el gobierno debería liberar, digamos, estas carreteras para el libre tránsito, pero no sucede así en la práctica. ¿Cuándo decimos que una vía es segura? Cuando su diseño es simple, uniforme y consistente. Así. Yo puedo diseñar ahí buscando una cuestión ahí muy sofisticada y eso lo vamos a ver, ¿no? Ya cuando hacemos, no, aquí lo más simple posible. Uniforme, que no de repente estás dando curvas y muy abiertas, curvas muy abiertas y de repente unas curvas bien cerradas y otra vez no, sino que sea consistente, que sea uniforme. O sea, que quien acceda, el usuario que acceda a esa vía, pues tenga, no de repente sorpresas, ¿no? Sino tenga un tránsito amigable, un tránsito muy coherente, un tránsito muy similar en sus curvas, en sus rectas, etcétera. Entonces, ese es un aspecto que la hacen segura. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cuando trabajamos al límite, de acuerdo a normativa, pues podemos trabajar con grados de curvatura que están al límite y que me generan radios de curvas muy cerradas, pues no es a lo mejor tan recomendable a trabajar con valores menores al límite, ¿verdad? Que por ejemplo, ahí grados de curvatura que me generen pequeños, grados de curvatura pequeños que me generen radios de curvas muy amplios. Entonces son curvas más abiertas, extensas, donde pues no implica mucha pericia del conductor y que entonces le aporta a la seguridad. Que cumpla con tramos de recta, que permita el rebase con toda seguridad, que permita rectas, más bien que considere rectas
ascendentes, en donde no implique que el motor de los principalmente vehículos grandes, genere una situación ahí de que se puedan descomponer, por ejemplo, ¿verdad? Puedan generar alguna cuestión de movilidad muy lenta que haga desesperar a las personas y esto motive a intentar rebasar y genere cuestiones de accidentes, ¿no? O sea, todos esos detalles están normados, todo eso tiene una norma que hay que respetar, ¿no? Igual en la parte de las bajadas, imagínense un vehículo de gran tamaño, ¿no? Unas bajadas muy pronunciadas, de gran pendiente y gran longitud, que provoque que se quede sin frenos y genere accidentes. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuando decimos que una vía es cómoda? Cuando se disminuyen las variaciones en aceleración de los vehículos. Es decir, se conserva casi constante la velocidad de operación. Entonces, estos aspectos pues abonan a un buen proyecto. Y vamos a ver que la normatividad siempre nos encausa a que se cumplan estos aspectos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe, No, ninguna. todo bien, todo bien. Perfecto. ¿Cuándo decimos que la vía es estética? Cuando la adaptamos al paisaje, ¿no? Hay visuales agradables, hay tomas bonitas, ¿no? No cuestiones que nos generen desagrado, sino al contrario, que transitar por ahí nos genere placer, ¿verdad? Entonces, pues eso hay que cuidarlo y no solo desde el aspecto de que, digamos, tengamos condiciones con el paisaje, sino lo que la misma carretera involucre, ¿eh? Los aspectos de la propia carretera. Entonces, todos estos aspectos, pues hay que tenerlos muy presentes para que el recorrido de las personas, pues sea placentero, porque también eso aporta a la larga a la seguridad. Una persona que ya se cansó visualmente, que ya se desesperó, que trae desagrado, conduce diferente a una persona que va en armonía, ¿no? Que va disfrutando el paisaje. Y eso, bueno, a futuro, personas de cierta personalidad, que se desesperan, pues empiezan a hacer maniobras que tal vez no son tan recomendables, ¿ya? Y que ponen en riesgo su seguridad y de quienes lo acompañan. Entonces, por eso es que se debe abonar también a esta parte de estética. Y bueno, cuando decimos que una vía es económica, cuando ofrece el menor costo posible, no solo en su construcción, sino también en su mantenimiento. A veces podemos decir, bueno, si me voy por acá, y lo vamos a ver, cuando estamos diseñando, de repente tomo una decisión en cruzar un pequeño cerrito y hacer un túnel o darle toda una vuelta a todo ese cerro y ya continuar con mi propuesta, ¿eh? Pero ¿qué implicaría primero en construcción y luego en mantenimiento de todo un tramo largo? ¿Eh? ¿Qué le aporta en cuestión de seguridad? Entonces ahí pues son decisiones. Evidentemente, cuando ustedes ya estén en el campo laboral, pues esas decisiones se toman en un grupo, en conjunto, ¿verdad? Pues están laborando Secretaría de Comunicaciones y Transportes, van a hacer ese proyecto, se hacen todas esas consideraciones. Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya tiene ciertos tabuladores, ¿ya? ¿Cuánto cuesta el metro lineal, perdón, el kilómetro lineal de carretera de ciertas condiciones, cierto tipo que van a construir? ¿Y cuánto costaría el metro lineal de un túnel, por ejemplo? ¿Y cuánto cuesta no solo en su construcción, sino en su mantenimiento de acuerdo a un historial que llevan? Y entonces pueden decidir. Hacerlo de esta forma implicaría un costo de tanto en construcción, tanto en mantenimiento. A 20 años que estamos proyectando la obra, te saldrían tanto. Y el costo de este túnel, tanto en construcción y tanto en mantenimiento durante 20 años, te saldrían tanto.
toma la decisión. Y entonces, si es una decisión justificada, te puedes evitar darle una vuelta a un cerro, ¿verdad? Y mejor construir por ahí en un tramo más cortito, en un tramo cortito, un túnel, por ejemplo, ¿verdad? O hacer un corte de gran magnitud. Y hay cuestiones que para nuestro ejercicio, pues no vamos a tener como a la mano, ¿no? Porque no tenemos, por ejemplo, estudios de mecánica de suelos. Podemos tener una cuestión aproximada del tipo de terreno que es, pero también influye, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer un túnel en un cierto tipo de material, muy cómodo, digamos, en el corte, hacerlo en roca, ¿verdad? Donde a lo mejor hay que dinamitar o utilizar otro tipo de equipo más sofisticado para poder generar el túnel. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas consideraciones, va a haber cuestiones que vamos a suponer aquí nosotros, ¿ya? En nuestro proyecto, pero que en la realidad es importante que ustedes las tengan presentes porque en función de eso, de toda esta información es que se toma la mejor decisión. Entonces, en ese sentido, apuntar a la seguridad, sí, apuntar a la estética, sí, apuntar a la comodidad, sí, pero también a esta parte económica. Y bueno, también siendo sinceros, a veces esta parte económica queda a un lado cuando intervienen cuestiones políticas, ¿no? O, y hay que ser sincero en eso. No importa lo que te gastes, no importa lo que va a costar el mantenimiento, que se haga así por acá. Quiero que pase por estos puntos obligados, muy cerca de la residencia de nuestro presidente, por ejemplo, ¿no? La verdad, donde nuestro presidente ya tiene ciertos terrenos que al rato va a tener una plusvalía mayor cuando haga pasar yo una obra de este tipo, ¿no? Y es la verdad, esa es nuestra realidad, ¿eh? A eso se van a enfrentar. Entonces, a veces pesa también esa parte política y pues hay que tenerla en cuenta también. Pero aún así, siempre ver la forma en que aún en ese sentido, nuestra vía cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Entre ellos que sea económica. Y evidentemente no podemos dejar a un lado el que sea compatible con el medio ambiente. Hay países que le invierten mucho en esto, no importa que tengan que hacer una obra adicional de importancia a fin de cuidar, por ejemplo, el tránsito de la fauna de ese lugar, por donde va a pasar. No importa, ¿verdad? Y todavía le dan una cuestión ahí estética, que no se vea el túnel, sino que se vea como parte de armonioso del mismo lugar, que se vea como parte, esté integrado al lugar, que se vea parte del mismo lugar. Cuidan mucho esos detalles. A veces en México sí le damos la vuelta muchas veces a esa parte. Entonces, aquí la parte del medio ambiente tiene que ser una cuestión de importancia. A veces, les digo, pesan las cuestiones políticas y lo vemos, y con mucho respeto para quienes coincidan con cierta ideología partidista, pero se hace un Tren Maya donde a lo mejor no se cuidan. O sea, sí hay un interés y un interés muy importante, ¿verdad? De parte de nuestro gobierno y que va efectivamente a levantar mucho esa zona, esa área, pero a veces se hace a un lado todos estos aspectos. No creo que en tan poco tiempo hayan hecho un, un estudio de impacto, ¿verdad?, ambiental y ya se haya definido, porque casi en los primeros días de gobierno es que se inicia este proyecto. Entonces van digamos, en el camino, ¿no? Como el aeropuerto y que encuentran entonces, ahí es un santuario de dinosaurios y entonces tienen que hacer, hay otros malabares que ya encareció el aeropuerto. Bueno, porque pesó más una cuestión, política y eso hay que decirlo así, no quedito, ¿no? Pero lo tenemos que decir. Eh, Ojalá y en algún momento cambie. Y no es solo de este gobierno, ¿eh? O sea, esto es todos los gobiernos en algún momento, en alguna obra,
priorizan otras cuestiones antes que aspectos como estos, ¿verdad? Y eso hay que decirlo. Podemos hacer las cosas de mejor forma si hubiese más voluntad, si hubiese un poco más de paciencia para, por ejemplo, agotar toda esta parte de estudios, ¿verdad? De impacto ambiental que pudieran favorecer no solo a la economía del lugar, no solo a la importancia que tiene la obra, porque eso hay que reconocerlo, son obras importantes que van a levantar mucho en la parte económica de nuestro país. Eso es una realidad. Pero que no esté peleado con estas cuestiones importantes como el medio ambiente, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas, uno al ahí se va y otra más pensada. Y siempre cuesta trabajo hacerlo a lo pensado, ¿verdad? Pero así tenemos que hacer, si queremos hacer las cosas bien, así tiene que ser. No sé si hay alguna duda al respecto. De momento no, profe. Perfecto. No, Entonces, profe, nada más un comentario, que hay veces en que pasan ese tipo de cosas por alto, pero les sale más caro a la sí, larga. sí, a futuro siempre es así. Cuando no se toman ese tiempo para estudiarlo, para analizar varias alternativas, para consultarlo con especialistas, con gente del sitio, del lugar, al final del día puedes invertir más tiempo, más recursos en un sentido. A la larga no solo te va a salir más caro una construcción por lo que te vas encontrando en el camino, sino en mantenimiento. Porque las nuevas decisiones que tomas no era la mejor, tan era así que tú ya habías proyectado o planeado una primera, o ya tenías tú un proyecto, ¿verdad? Por dónde pasaría. Entonces, al cambiarlo, ya no es la mejor propuesta, porque tú ya tenías una mejor propuesta. Entonces, también a futuro, en la parte de mantenimiento, pues es un gasto. Y a la larga, pues es un peso más para la economía de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien, empezarlas a hacer bien, ¿verdad? Nos cuesta mucho que todavía pesen aspectos que están fuera de lo técnico, que están fuera de lo que se estudia, ¿verdad? Sino que se basen más en aspectos, les digo, de peso más político, ¿eh? Y bueno, inevitablemente también habrá en algún momento aspectos de tipo social, ¿eh? Hay comunidades que dicen, ¿sabes qué? Por aquí no me pasas a mí una carretera. Me va a generar, si yo vivo bien tranquilo acá, si son mis terrenos de cultivo, y no me pasas. Entonces también todos esos aspectos hay que tenerlos presente y hay que considerarlos. Evidentemente todo eso, en teoría, tiene que ser antes de una propuesta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, a veces se omite pensando en que se van a gastar más recursos y va a implicar más tiempo, porque bueno, ya hay unos inversionistas, ¿no? A la puerta y pues hay que echarlos a andar, pues nos conviene como país, pero a futuro te queda con una carga como país. Dentro de los factores o requisitos de diseño a tomar en cuenta, vamos a considerar dos. Los externos, que son los que ya existen, estos aspectos que ya están inherentes al sitio, al lugar donde vamos a proyectar, y los internos que tienen que ver con una condición propia de la vía y de su diseño. Y vamos a aclarar más esto. ¿Cuáles serían factores externos a considerar? O sea, los que ya existen, los que no tienen que ver con el propio proyecto en sí, sino por aspectos